Continuando con la circulación general de la atmósfera, anteriormente vimos un concepto teórico que dice que el aire se mueve desde donde hay una presión mayor a donde hay una presión menor. Siguiendo con esta teoría, en principio, el aire debiera moverse desde las zonas de donde está el aire más frío, por ende aire más denso y más pesado, a las zonas donde el aire es más cálido, es decir, un aire más liviano y menos denso. A continuación veremos que debido a la fuerza de Coriolis y al roce del aire con la superficie terrestre, esto no ocurre exactamente como muestra la teoría en el planeta Tierra. En la zona comprendida entre los trópicos y el ecuador, el aire es más cálido, por ende más liviano, y este asciende. Al ascender hasta el tope de la troposfera, a unos 18.000 metros en esta zona, recordemos, el aire se empieza a enfriar y se desplaza hacia ambos hemisferios hasta descender en la zona comprendida alrededor de los 30 grados de latitud en ambos hemisferios, generando una zona de altas presiones. Luego, en superficie, en estos centros de altas presiones, que para el caso nuestro en el hemisferio en la frente a las costas de Chile se vendría a ser el anticiclón del Pacífico, el viento se moverá, para el caso del hemisferio norte, en sentido horario, es decir, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, y en el hemisferio sur en sentido antihorario. Entonces, en superficie, el viento converge hacia la zona ecuatorial desde los anticiclones, es lo que se llaman los vientos alisios, que para el caso del hemisferio norte vendrán desde el noreste y para el caso del hemisferio sur desde el sureste. Entonces, tenemos la primera celda de la atmósfera, que se llama celda de Hadley, que se comprende entre el ecuador y los 30 grados de latitud en ambos hemisferios. Siguiendo entonces con el modelo de circulación general de la atmósfera, ahora nos vamos a los polos, donde hay un centro de alta presión, debido a que el aire es más frío. Nuevamente, el aire circulando en el caso del hemisferio norte en sentido horario y en el hemisferio sur en sentido antihorario, llevará viento frío a la zona comprendida de los 60 grados de latitud, de donde también se recibe vientos desde los anticiclones de los 30 grados de latitud. En estas zonas donde convergen vientos más cálidos desde los anticiclones subtropicales y el anticiclón de los polos, aire frío desde los polos, se generará una zona de bajas presiones. En esta zona de bajas presiones el aire nuevamente ascenderá, así como ocurre en la zona ecuatorial, y al ascender tanto hacia los polos como a la zona en las latitudes de 30 grados, la zona de los anticiclones, generará nuevamente dos celdas, que para el caso de la comprendida entre los 30 grados de latitud y 60 grados de latitud se llama celda de Ferrel, y por último, la que se comprende entre los 60 grados de latitud y los polos, la celda polar. En síntesis, tenemos zona de bajas presiones en la zona del Ecuador, o zona de convergencia intertropical, en la zona de los 60 grados de latitud norte y sur, y altas presiones en los polos y en la zona de los 30 grados de latitud, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Para el caso del hemisferio norte, en la zona de alta presión el viento se moverá en sentido horario, y en la zona de bajas presiones en sentido antihorario. En el hemisferio sur, a diferencia, los vientos se mueven de manera recíproca, es decir, en altas presiones en sentido antihorario y en las bajas presiones en sentido horario. De acuerdo a este sentido de giro del viento, producto del roce y la fuerza de Coriolis, veremos entonces que desde los anticiclones el viento converge a las zonas de baja presión, donde el aire asciende y al enfriarse desciende nuevamente, generando zonas de alta presión en la superficie, y si esto lo miramos en un esquema en tres dimensiones, se forman tres celdas: Hadley, comprendida entre la zona ecuatorial y los 30 grados de latitud en ambos hemisferios; Ferrel, entre los 30 grados y 60 grados de latitud, también en ambos hemisferios; y finalmente la celda polar.
de los 60 grados de latitud y los polos. Si vemos la figura de la derecha, podemos ver cómo los vientos convergen en la zona ecuatorial, desde los 30 grados de latitud de ambos hemisferios, zonas de altas presiones, lo que se denominan los vientos alisios. Y asimismo, desde esta misma zona de altas presiones, en los 30 grados de latitud, los vientos convergen hacia la zona de bajas presiones en los 60 grados, con los denominados vientos del oeste. Para recordar el sentido de giro del viento, basta con tener en cuenta la siguiente regla mnemotécnica. Para el caso del hemisferio sur, anticiclón, antihorario, alta presión. Y veremos acá, como muestra la imagen, que el viento se mueve de manera inversa tanto para altas presiones, bajas presiones y en los hemisferios. Es decir, recordemos, alta presión, anticiclón, antihorario, en el hemisferio sur la alta presión, la baja presión se moverá en el mismo hemisferio en sentido inverso, es decir, horario. En el hemisferio norte, el sentido de giro del viento se invierte, es decir, antihorario para las bajas presiones y horario para las altas presiones. Siguiendo entonces el esquema de circulación general de la atmósfera, llevado al patrón sinóptico que es el recurrente en Chile, veremos que alrededor de los 30 grados de latitud se ubica el anticiclón, en este caso el anticiclón del Pacífico, y más al sur, zonas de bajas presiones asociadas al paso de sistemas frontales. También vemos una alta presión en la zona de la Antártica y una baja presión térmica, conocida localmente como vaguada costera, que es una extensión de las bajas presiones ubicadas más al norte en la zona cercana al Ecuador. Debemos recordar la definición de vaguada y cuña o dorsal. Vaguada es una extensión de una baja presión, en este caso la vaguada costera, que se extiende desde más al norte. Y una cuña o dorsal es una extensión de una alta presión. Existe también una simple regla para recordar el sentido de giro del viento, conocida como Buys-Ballot. Para el caso del hemisferio sur, imaginemos que vamos navegando. Si recibimos el viento por la proa, esto significa que tenemos a nuestra derecha o estribor una alta presión y por nuestra izquierda o babor una baja presión. Pregunta: ¿qué pasa si estamos navegando en el hemisferio norte? ¿La ley de Buys-Ballot se comportará de la misma forma o en sentido inverso? Recordando un poco el modelo de circulación general de la atmósfera, podemos ver en el siguiente gráfico, que representa un corte desde la zona del Ecuador hasta la zona polar, cómo se forman las tres celdas. La primera, la de Hadley, entre la zona ecuatorial y los 30 grados, donde el aire se moverá a nivel de superficie desde los 30 grados hacia la zona ecuatorial y en altura, al enfriarse, descenderá. La celda de Ferrel, que de igual forma desde los 30 grados moverá el aire a nivel de superficie con los vientos del oeste hasta la zona de bajas presiones comprendida a los 60 grados. Y finalmente la zona polar o celda polar, donde el aire se mueve en la alta presión de la zona polar hasta los 60 grados de latitud. Pregunta: ¿dónde se ubican las altas y bajas presiones? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, veremos que las bajas presiones se forman alrededor de la zona del Ecuador y alrededor de los 60 grados de latitud en ambos hemisferios, mientras que las altas presiones se forman en torno a los 30 grados de latitud en ambos hemisferios y cercano a la zona polar. El viento es una suma de varios vectores. El primer vector que influye en la formación del viento es la fuerza del gradiente de presión, que va desde una zona de alta presión hacia una zona de baja presión. Se le opone la fuerza de Coriolis. Es una fuerza aparente que se genera debido a la rotación terrestre y que también está presente en cualquier cuerpo que gira, como en el ejemplo que vimos en clase
de los juegos de la plaza o carrusel. Producto del contacto con la superficie terrestre, que es irregular, tanto por la superficie del mar, por las olas del mar, o las irregularidades del terreno, accidentes geográficos, etc., el viento sufre de una fricción o roce, el cual hará que éste se desvíe levemente hacia la zona de baja presión. Por lo tanto, debemos diferenciar el viento teórico o geostrófico, el cual se mueve paralelo a las isobaras, como suma de los vectores de fuerza de gradiente de presión y Coriolis, y el viento verdadero, el cual se le considera la fuerza de roce o fricción, haciendo que éste se desvíe levemente hacia la baja presión. Recordemos que las isobaras son líneas imaginarias que unen puntos de igual presión, que son las que se ven representadas en las cartas sinópticas o cartas de superficie. Continuando con los conceptos fundamentales de la física de la atmósfera, podemos identificar las masas de aire de acuerdo a su movimiento. Es decir, las masas estables son aquellas, como muestra la línea roja, que si son forzadas a subir, volverán a su posición o altura inicial. Las masas de aire neutras son aquellas que, si son movidas de su posición original, mantendrán su posición final, a la cual se desplazaron. Y finalmente, las masas de aire inestable son aquellas que, por un mecanismo se ven forzadas a ascender, continuarán su ascenso. Dicho esto, recordemos que hay 4 mecanismos de ascenso de las masas de aire. El primero es el ascenso orográfico. Ocurre cuando una masa de aire choca con un accidente geográfico u otro, por ejemplo una montaña o cordillera. Entonces, al chocar o al enfrentarse con este accidente o obstáculo, la masa de aire asciende y al ascender se enfría, condensándose la humedad contenida en este y formando nubosidad y precipitaciones eventualmente en la zona de barlovento, mientras que en sotavento descenderá un aire más seco y cálido. Es lo que se denomina en efecto Foehn. El caso más representativo es el que ocurre en los Andes de la zona central de Chile, zona centro y sur, donde el lado occidental o barlovento es una zona más húmeda, con mayor cantidad de precipitaciones con respecto al lado oriental, o en la zona del lado argentino, donde descienden masas de aire secas y más cálidas, y hay más ausencia de precipitaciones. Otro mecanismo de ascenso que se parece un poco al anterior es la zona de convergencia orográfica. En este caso, las masas de aire rodean un accidente geográfico que puede ser una montaña, una isla, etc. Y al encontrarse en la otra cara, iniciarán un ascenso convectivo. El ascenso convectivo se refiere cuando las masas de aire ascienden al ser más livianas. Es decir, viene una masa que se calienta, producto del roce con la superficie que está más cálida. Al ascender se enfriará y nuevamente se condensará la humedad contenida. El ascenso convectivo es una acción propia de la meteorología en zonas tropicales. Finalmente tenemos el mecanismo de ascenso frontal. Esto se refiere a las masas de aire que chocan cuando se forman sistemas frontales. Más adelante veremos con más detalle cómo se forman los sistemas frontales, pero como la palabra lo dice, se refiere fundamentalmente al encuentro de dos masas de aire con distintas características. Por ejemplo, una masa de aire frío, que por lo general es más seca, con una masa de aire cálido que por lo general será más húmeda. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La masa de aire cálido, al ser más liviana, ascenderá siendo empujada por la masa de aire frío. Al ascender el aire cálido, se enfriará y condensará la humedad contenida, generando nubes y posteriormente precipitaciones. En las siguientes imágenes podemos ver ejemplos, en este caso de un ascenso convectivo, donde se forman los clásicos cumulonimbos, ascenso orográfico, producto de la geografía, en este caso una montaña.
Y por último, podemos ver un ejemplo de un ascenso de masa de aire debido al encuentro de masas de distintas características, es decir, un ascenso frontal. En este caso, una masa de aire frío que se encuentra con una masa más cálida. En los primeros videos vimos que el agua está contenida en la atmósfera en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Cuando está en estado líquido puede ser a través de gotas minúsculas que se mantienen en suspensión, ya sea como niebla o nube, o gotas de agua, que por su volumen y por la fuerza de gravedad descenderán generando precipitación. ¿Cómo se forma una gota de lluvia? Lo primero es contar con un embrión o un núcleo higroscópico de condensación, como muestra en la imagen. A este se irá juntando la humedad, formando una gota diminuta de agua, que podrá ser parte de una nube o la niebla o neblina, y estas, al aumentar su tamaño, finalmente formarán una gota de lluvia. En esta imagen podemos ver el típico ejemplo de una nube cúmulo-nimbo, donde las masas de aire al ascender irán juntando gotas de agua que finalmente por su volumen descenderán en forma de precipitación. Los gráficos e imágenes de esta presentación fueron obtenidas del Met Comet Program.